Hola, ¿se ve la pantalla ahora o no? Sí, Licen, ya se ven las diapositivas. Sí, Lisa, ya Clase se ve. número 5. Perfecto, ya, perfecto, ya. Podemos partir entonces. A ver, vamos. Hoy día lo que vamos a ver tiene que ver con el modelo de gestión por competencia y desempeño. Este modelo es uno de los modelos más utilizados hoy en día. Ya, yo diría que prácticamente es el modelo utilizado en el ámbito no solo de la administración de recursos humanos, sino que en diversas áreas. Ya es un modelo utilizado tanto en el área educativa como en el área empresarial, como en distintas, digamos, gestiones. Se trabaja mucho por el modelo por competencia, ¿ya? ¿Por qué es tan utilizado? Porque toma una serie de elementos desde otros ámbitos, desde el ámbito de la psicología, desde el ámbito de la antropología, desde el ámbito de la sociología. Eso lo hace ser un modelo bastante completo, ¿ya? Y vamos a partir con una pequeña fábula que me parece muy interesante, porque en alguna medida, digamos, se logra visualizar, por así decirlo, metafóricamente, lo que podría ser el modelo por competencia. La fábula se llama La liebre y la tortuga. Una tortuga y una liebre siempre discutían sobre quién era más rápida. Para dirimir el conflicto de opiniones, decidieron correr una carrera, eligieron una ruta y comenzaron la competencia. La liebre, sabiendo de su velocidad y la ventaja que tenía sobre la tortuga, decidió descansar en un árbol. La tortuga, por su parte, nunca se dio por vencida y continuaba con su paso lento pero constante hacia la meta. La tortuga, que andaba con paso lento pero constante, la alcanzó, la superó y terminó en punta declarándose ganadora indiscutible de la carrera. Moraleja, los lentos pero constantes y perseverantes ganan la carrera. Pero la historia no termina aquí, sino que prosigue. La liebre, decepcionada por haber perdido, hizo un examen de conciencia y reconoció su grave error de subestimar a la tortuga. Retó a la tortuga para que realizara una nueva carrera. Esta vez la liebre corrió sin descanso, desde el principio hasta el fin. Y su triunfo fue absolutamente contundente. Moraleja, los rápidos y tenaces vencen a los constantes y perseverantes. Pero la historia tampoco termina aquí. Después de ser derrotada la tortuga, reflexionó detenidamente y llegó a la conclusión de que no había forma de ganarle a la liebre en velocidad. Así que decidió retar a la liebre a una carrera, pero esta vez trazó una ruta diferente en la cual había un río que la liebre no podría pasar. Cuando llegó al río, la tortuga nadó hasta la otra orilla, continuó a su paso lento pero constante y terminó la carrera en primer lugar. Moraleja, quienes identifican sus ventajas competitivas, saber nadar y cambian el entorno para aprovecharla, llegan primero. Pero la historia tampoco termina ahí. Pasó el tiempo y tanto compitieron la liebre y la tortuga, que terminaron haciéndose amigas, combinaron sus talentos. Como alcanzaron la línea de llegada en tiempo récord, sintieron una mayor satisfacción que la que habían experimentado en sus logros individuales. Moraleja, es bueno ser individualmente brillante y tener fuertes capacidades personales, pero a menos que seamos capaces de trabajar con otras personas y potenciar recíprocamente las capacidades de cada uno, no seremos completamente competentes. Vale decir que, en el fondo, el tema de la competencia o del concepto de competencia tiene que ver con una serie de capacidades o características que tenemos las personas para poder alcanzar los objetivos logrados. ¿Aló? ¿Alguien me quiere decir algo? Ahí termina la historia. Ahí termina la historia, ahí sí que termina la historia, ¿ya?
generalmente usamos esta moraleja para un poco identificar que yo puedo tener muchas cualidades o muchas fortalezas, pero tengo que saber potencializar esas cualidades y esas fortalezas, ¿ya? Y saber potenciarlas en base a también las debilidades que tengo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de que el modelo de gestión de competencia hoy en día es muy utilizado, es también el producto de una transfiguración de las organizaciones a nivel en la época moderna. Y estas organizaciones que han ido cambiando en la época moderna, junto con ello, han ido, digamos, cambiando o acelerando el cambio también de las relaciones de recursos humanos, ¿ya? La aceleración de los cambios y la falta de respuesta de muchas organizaciones para adaptarse a estas transformaciones han dado lugar cada vez más a que se reclamen nuevas herramientas de gestión de recursos humanos, ¿ya? Y cuando llega un cambio, generalmente ese cambio llega para quedarse. Es como que hoy día pensáramos la vida sin Internet, ¿me entiendes? O sea, cuando llega Internet a nuestra vida, inmediatamente se transforma las relaciones humanas, pero junto con transformarse las relaciones humanas, este mismo elemento va cambiando con el tiempo. Vuelvo a insistir, nosotros, por ejemplo, antes necesitábamos un teléfono celular solo para hablar por teléfono, y hoy en día necesitamos ese teléfono celular que tenga buena conectividad, que podamos sacar fotografías, que tenga una serie de aplicaciones, que tenga una buena memoria, o sea, requerimos de este aparato, pero digamos, le exigimos una serie de elementos que antes no se los exigíamos. Bien, entonces, es un poco también pasa con el tema de recursos humanos. Ya las organizaciones se modifican y los recursos humanos se modifican junto con ellas. Ya, entonces, ahora, hay factores que han favorecido la evolución de las teorías de gestión de recursos humanos. ¿Cuáles son estos factores? Primero, los cambios que se han producido y que se siguen produciendo, la globalización del mercado, desarrollo tecnológico, volumen de información disponible, etcétera. También tenemos el aumento de las exigencias de calidad de servicios. A ver, necesito que ahora sí apaguen su micrófono para que no nos intervengamos. ¿Ya? Entonces tenemos el aumento de las exigencias de la calidad de servicio por parte de los mismos clientes y usuarios. Antes, digamos, uno solo pedía que el producto sea bueno, ahora hay una serie de exigencias del usuario digamos, en relación al servicio, digamos. Y hay un aumento también en la competencia de las organizaciones, o sea, cada vez mi competencia genera nueva innovación, genera nueva tecnología y por lo tanto yo también tengo que estar a la par con eso. Ya existe también... Déjenme ver si puedo apagarlo. Se va a cuidar mejor, sí, muchachos. A ver, estamos teniendo... Por favor, apaguen. ¿Hay alguien que tiene los micrófonos prendidos? Sí, le dicen, ya lo apagó, ya le dije, ya ¿Sí? lo apagó. Ah, ya. Ya, perfecto. A ver. Entonces, tenemos un aumento de la competencia, innovación tecnológica, necesidad de innovar de cada una de estas organizaciones, mayor dinamismo, ¿ya? Y eso genera, digamos, una sinergia mucho más rápida, ya que se va acelerando, y la validez de los objetivos económicos, pero considerando también los objetivos sociales. Por ejemplo, hoy en día se le exige a muchas empresas tener responsabilidad social empresarial, y también, además de tener responsabilidad social empresarial, se les exige también tener responsabilidad en torno al entorno, al tema ecológico, etcétera. O sea, hay una serie de responsabilidades que estas organizaciones tienen que tomar o hacerlas suyas porque la sociedad así se lo exige. Entonces, así como el ser humano ha evolucionado en el tiempo, digamos, y no somos los mismos de hace 1000 años atrás, 2000 años atrás, ya, inclusive si hoy en día quisiéramos analizar el cerebro de un niño de 16 años,
que se ha criado con la tecnología y que por lo tanto es un nativo digital y no un inmigrante digital, su cerebro probablemente va a manifestar otras conexiones. Entonces, así como ha evolucionado el ser humano o han evolucionado las distintas especies animales, la empresa también ha evolucionado y la organización también. Por algo hablábamos de la era industrial, la era neoclásica, la era de la digitalización o de la era de la informática. Entonces, cada factor productivo debe tratar de manera eficaz en el logro de los objetivos que estos cambios conllevan. O sea, debemos tratar de ser lo más eficaces en ese ámbito y desarrollar la capacidad de adaptación de los recursos humanos a estos nuevos cambios y a estas evoluciones que han tenido las distintas empresas. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión por competencia? ¿Ya? La clave de una gestión acertada está en las personas que en ella participan, ¿ya? O sea, vale decir que cuando yo mido el servicio que estoy ofreciendo, no lo mido yo, sino que obviamente tiene que ver con las personas que están recibiendo este servicio. Entonces, una herramienta indispensable para afrontar este desafío es obviamente la gestión por competencia, ¿ya? O el modelo de gestión por competencia. Porque esta herramienta profundiza en el desarrollo e implicación de las personas. Es decir, esta herramienta toma o cobra mucho énfasis, lo que hemos estado hablando en las distintas sesiones, que tiene que ver con el capital humano o el capital intelectual. Ese capital intelectual es generado por alguien y es generado por seres humanos. Entonces, en este modelo, ya las personas toman una implicancia fundamental, ¿ya? Y obviamente este modelo ayuda a elevar el grado de excelencia de las competencias de las personas y estas personas además siempre van a estar trabajando en función a los objetivos de las empresas, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por competencia? Existe una variada definición del concepto de competencia, no solamente es que viene desde el ámbito de la administración de recursos humanos, sino que también vienen desde el ámbito de la educación y desde el ámbito de la psicología. Otro elemento que tenemos que tomar en cuenta, y que esto es muy importante, es que cada vez más las distintas ciencias se intervienen entre ellas. Y cada vez más hay conceptos que nosotros tomamos desde un ámbito de las ciencias humanas, por así decirlo, y que se va a aplicar en otro ámbito. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del concepto de neurociencia, ¿ya? Ese concepto claramente viene desde la medicina, específicamente desde los médicos que son neurólogos, ¿ya? Pero sin embargo, este concepto de neurociencia ha tenido mucho más impacto en el mundo de la educación que en cualquier otro ámbito, inclusive en el mismo mundo de la medicina. O sea, hoy en día la gran mayoría de los educadores que trabajan en el ámbito de currículum, de evaluación, etcétera, toman mucho estos conceptos. Lo mismo pasa con el concepto de competencia, ¿ya? O lo mismo pasa, por ejemplo, con, no sé si han escuchado hablar de este concepto de la resiliencia, ¿ya? El concepto de resiliencia es un concepto que viene desde la química, ¿ya? Los polímeros son resilientes, ¿ya? Un polímero, por ejemplo, es la esponja de lavar, es un polímero, ¿ya? Y cuando yo aprieto la esponja de lavar, se forma una bolita, ¿no es cierto? Pero cuando yo suelto la esponja de lavar, esta esponja vuelve a su estado natural, ¿ya? Entonces, este concepto de resiliencia que se ocupa, que viene de la química, pero hoy en día se ocupa fuertemente en el ámbito de la psicología, ¿ya? Y se suele definir a una persona resiliente, aquella persona que frente a múltiples obstáculos sociales logra salir adelante. Un niño, no sé, que fue abandonado por sus padres, que vive en un barrio, digamos, peligroso y aún así, qué sé yo, sale adelante, estudia, gana beca y es profesional, generalmente decimos que es una persona resiliente, porque frente a los obstáculos de su vida, él logra salvarlos cada uno de ellos. Entonces, en el ámbito de la competencia pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Existe una diversidad de definiciones y muchos de sus conceptos han ido a otras ciencias
¿ya? Y después han vuelto ya un poco renovados a la misma administración de recursos humanos. Entonces, tenemos aquí la definición de Spencer y Spencer, que dice que la competencia son formas de comportamiento, de pensar, que generalizan diferentes situaciones y duran por un largo periodo de tiempo. Ya la competencia aquí hace referencia a las características de la personalidad del individuo y al comportamiento del individuo. Recordemos dos cosas. Uno, la personalidad del individuo está compuesta por este carácter y por este temperamento. ¿Ya? Y lo que estudia la psicología en general tiene que ver con el comportamiento de los individuos, pero en el comportamiento de los individuos hay elementos que actúan, que son conscientes y que son inconscientes, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros tenemos que entender que muchas de nuestras formas de comportamiento también, muchas veces nosotros desconocemos por qué nos comportamos de una determinada manera. También Rodríguez Feliu dice que es un conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona que le permiten la realización exitosa de una actividad. O sea, hay un cúmulo de conocimientos, habilidades, formas de comportamiento y todo eso tiene que ver con la competencia. Aguilar Rodollo dice que son el conjunto de conocimientos y cualidades profesionales necesarios para que un empleado desempeñe con éxito un conjunto de funciones o tareas y por extensión el conjunto de conocimientos y cualidades necesarias para desarrollar con éxito el negocio de la empresa. O sea, este conjunto de conocimientos y cualidades que tiene este individuo y que lo llevan a ser exitoso también permite el logro de los objetivos, ¿ya? Y Joniestan dice que las competencias pueden consistir en motivos, y aquí ya tenemos otro elemento, la motivación, en motivos, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo, actitudes o valores contenidos de conocimiento o capacidades cognitivas o de conducta. Cualquier característica individual que se pueda medir de un modo fiable, ¿ya? En el fondo, ¿ya? Nosotros hemos recogido, por así decirlo, varias de estas definiciones y podemos hacer una síntesis, ¿ya? Y esta síntesis consiste en entender a la competencia, ¿ya?, como una capacidad de realizar una acción concreta al disponer simultáneamente del conjunto de conocimientos necesarios para su desarrollo, vale decir, el saber, habilidades o destrezas requeridas para realizarla, vale decir, el hacer o el saber hacer, y actitudes orientadas a una realización de la obtención de un resultado eficiente. Querer hacer y hacer de manera eficiente. Vale decir que, por lo tanto, la competencia consiste en una combinación de diferentes dosis de conocimiento, de habilidades y de actitudes que se manifiesta en una conducta que conlleva éxito en el trabajo. En otras palabras, si yo quiero hacer un pastel y nunca he hecho un pastel, ¿ya? Y en el fondo quiero hacer unos buenos pasteles, ¿qué tengo que tener? ¿O cuáles son los requisitos para yo poder hacer este pastel? Bueno, voy a tener que tener de partida la receta de cómo se hace este pastel, ¿no es cierto? Vale decir, los conocimientos. Voy a tener que tener las habilidades o destrezas para hacer el pastel, y por lo tanto voy a tener que tener una práctica del pastel, ¿ya? Y además voy a tener que tener las ganas de querer hacer esto hasta que me salga bien, digamos. Por lo tanto, yo podría decir que para ser competente en hacer pasteles, ¿cuántas veces tendría que hacer un pastel? No sabemos, ¿verdad? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, tendré que hacer la cantidad necesaria y óptima. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí? Bueno, tendré que hacer una cantidad necesaria y óptima para que definitivamente yo pueda decir que soy competente haciendo pastelería, ¿no? ¿Se entiende? Entonces vale decir que necesito conocimientos, necesito habilidades, y las habilidades se desarrollan a partir de las prácticas, y necesito actitud, vale decir, necesito voluntad de querer hacer lo que estoy haciendo, ¿ya? Esos son elementos fundamentales
de la competencia. Si yo no tengo estos tres ejes fundamentales, vale decir, el saber hacer y el querer hacer, es muy difícil que yo pueda desarrollar cualquier tipo de competencia. Llámese esa competencia liderazgo, llámese esa competencia estratégica, llámese esa competencia conocimiento, o sea, tengo que tener estos tres elementos que forman parte, como por así decirlo, inherente de la persona, ¿ya? Entonces, la habilidad, como ya dijimos, la capacidad para adquirir algo, ¿ya? El conocimiento es la información que se adquiere y la actitud es la inclinación de las personas a realizar una determinada acción, ¿ya? ¿Qué es el modelo de gestión por competencia? Propiamente tal. Este es un tipo de gestión organizacional que busca alinear, ¿ya? ¿Qué significa alinear? Poner en la misma, por ejemplo, dos filas verticales, son dos filas, o dos filas que están horizontales, son dos filas que están alineadas, ¿ya? Entonces, es alinear los talentos y habilidades de los colaboradores con la visión y los objetivos de la empresa. Vale decir, yo tengo personas que tienen estos conocimientos, que tienen estas habilidades y que tienen esta actitud en el ámbito del liderazgo, que tienen estos conocimientos, estas habilidades y esta actitud en el ámbito de gestación de ideas, de creación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace este modelo por gestión de competencia es tomar estas, digamos, competencias que tienen las personas, ¿ya? Y alinearlas con, obviamente, tanto la visión como los objetivos de la empresa. El punto clave para el éxito de muchas empresas es este, pues es capaz de identificar las mejores habilidades y potencialidades en beneficio de la organización. Y por lo tanto, este modelo es un modelo gerencial que contempla el desarrollo de las competencias adicionales necesarias para el crecimiento personal y profesional de los empleados. ¿Por qué? Porque este es un modelo que apunta, por un lado, a conseguir los objetivos y la visión de la empresa, pero también apunta a que se desarrollen los empleados y que se desarrollen todo aquel que es parte de la institución, ¿ya? ¿Cuáles son las contribuciones de este modelo en general? Bueno, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Una alineación de las personas con la cultura, valores y estrategias de la organización y por lo tanto con la misión y con los objetivos. Otra contribución grande es la multifuncionalidad y polivalencia de las personas. Aquí se requiere empleados que sean capaces de hacer varias cosas a la vez, ¿ya? Que sean multifuncionales, polivalentes, que puedan estar en distintos espacios, ¿ya? Y poder desenvolverse en distintos grupos, en distintas organizaciones, en distintos momentos, etc. Ofrece también una alternativa para dar respuesta a ciertas inquietudes históricas del personal, por ejemplo, promoción, planes de carrera, evaluación de desempeño, remuneraciones, etc., que son problemas que están siempre presentes dentro de la organización, ya cuando yo veo que el otro gana más que yo, pero está menos capacitado, por ejemplo, ¿ya? O cuando yo no tengo claro en qué momento yo puedo acceder a una promoción de puesto, o puedo acceder a un curso de capacitación, etcétera. Bueno, este modelo por competencia, en alguna medida, alinea todas las voluntades para que eso se dé de manera organizada y no se dé de manera, digamos, netamente, por así decirlo, desorganizada, o que los empleados no tengan idea cuándo se les va a subir el sueldo, o cuándo van a tener una promoción, o cuándo van a tener una capacitación, porque eso está estrictamente regularizado por este modelo. Otro elemento que aporta ya o que entrega gran contribución a la organización, este modelo genera mucha motivación a las personas. ¿Por qué? Porque evita situaciones simultáneas de recursos humanos saturados o sobrecargados de recursos ociosos. Vale decir, digamos,
todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y cada persona puede participar en la identificación de sus niveles de competencia y obviamente, digamos, eso genera un plan de desarrollo dentro de la misma empresa. ¿Ya? Por lo tanto, la motivación, que es de moverse a la acción, es un modelo que genera mucha motivación dentro del personal. Y facilita mucho la definición de perfiles profesionales, porque el perfil profesional se establece a partir de ciertas competencias que ya están establecidas a partir de la propia institución, ¿ya? Y por lo tanto no hay sorpresa en este ámbito. También este modelo optimiza todo el potencial de recursos humanos porque permite alcanzar conjuntamente altos niveles de competitividad, ¿ya? Y ofrece soluciones innovadoras y rápidas, digamos, al tema de la adaptación de nuevos planes, etc. Aquí tenemos un cuadro donde obviamente, digamos, nos habla del perfil de cargo, que tiene que ser con identificar las competencias, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios, el desarrollo de la carrera, la evaluación por desempeño, el reclutamiento y selección, que tiene que ver con alinear procesos de reclutamiento y selección de personal, y la capacitación y desarrollo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del modelo por competencia, en el ámbito de reclutamiento y de selección queda absolutamente, digamos, obsoleto cualquier tipo de selección por muñeca o por pituto, como decimos en Chile, porque todo ese tipo de mecanismos están obsoletos dentro del perfil por competencia, ¿ya? Hay un reclutamiento que generalmente es público, vale decir, por el diario, por redes sociales, etcétera, y todo el mundo tiene que pasar por el mismo proceso de selección. Ya, por lo tanto, digamos, se evitan estas malas prácticas de, digamos, la muñeca, por ejemplo, que genera mucho daño y mucho perjuicio dentro de una institución, ¿ya? Porque obviamente, digamos, nosotros sabemos que cuando estas prácticas se hacen demasiado como reiterativas dentro de una institución, al final empiezan, digamos, a socavar los cimientos de la institución. O sea, cuando decimos, mira, no tengo idea cómo llegó este acá, no sabemos de dónde apareció, no sabemos si efectivamente tiene el perfil para el cargo, o sea, empiezan las susceptibilidades dentro de las mismas personas. Entonces, generalmente cuando hablamos de competencias laborales, bueno, hablamos hoy en día, se ha ampliado también estos conceptos, ya no solamente se requiere del conocimiento y de la habilidad y de la actitud, sino que también se requiere de destreza, creatividad y otra serie de habilidades adicionales, ¿ya? Las ventajas de este enfoque son múltiples, acá pusimos solo algunas, pero en el fondo vamos a ver más adelante otras. Primero, todos hablamos un mismo lenguaje, ¿ya? Y el lenguaje común es muy importante dentro de una institución, porque generalmente las instituciones, ya el que todos nos podamos comunicar es complejo, el lenguaje es muy complejo, ¿ya? Nosotros a veces en un concepto podemos entender distintas cosas, y el ser humano no solamente habla con palabras, habla con lo que se llama la proxémica, que es con el lenguaje corporal, y con la kinestésica, que es el lenguaje, la kinesis, que tiene que ver con el lenguaje del rostro, ¿no? Ya el rostro humano puede tener, no sé, hasta 200, 300 expresiones distintas. Entonces, muchas veces nosotros decimos algo, pero junto con decirlo, también tomamos una postura física y también tomamos una postura en términos de nuestro semblante. Y por lo tanto, la gracia de esto es que el lenguaje común, cuando se dice algo, digamos, todo el mundo lo entiende desde la misma perspectiva, ¿ya? Se focalizan los esfuerzos hacia los resultados, hacia los objetivos y hacia la visión de la organización. El comportamiento basado se utiliza como predictor, o sea, podemos ver qué puede pasar en base a la experiencia y hay una comparación de los perfiles por competencia, ¿ya? Y eso es muy importante dentro de una institución. Por favor, escucho sus preguntas. ¿Hay dudas frente a este modelo? ¿Preguntas?
¿Nadie tiene dudas? Bueno, Aló, Lice, sí, dígame. aló, le habla Diego Merito. Lice, una consulta. ¿Por dónde tendríamos que empezar para poder realizar este modelo? Diego, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el fondo te adelanto, digamos, para realizar este modelo, lo primero que tenemos que hacer es una evaluación dentro del personal. Recordemos que ningún modelo se instala a la fuerza, ya, primero, ya, todo modelo tiene que ser un modelo consensuado, es un factor. Segundo, el modelo tenemos que verlo en base también a los objetivos de la empresa, tenemos que verlo en base a la visión de la empresa y tenemos que verlo también en base a el plan de negocio de la empresa, ya que no son temas menores, ya, y en base también al presupuesto que la empresa tiene. Son todos esos elementos son fundamentales antes de que yo comience a instalar este modelo, ¿ya? Pero en el fondo, si yo ya he alineado toda esa voluntad y todo eso, tengo que empezar, obviamente, estableciendo, primero que nada, perfiles de cargo, perfiles de selección, perfiles de trabajo, ¿ya? O sea, y cada uno de esos perfiles va a ser descrito detalladamente. Ya lo vamos a ver más adelante en todo caso, te lo voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Gracias, licenciado. De nada. ¿Hay alguna otra duda? Bien, veamos cuáles son algunos principios básicos que ya dijimos. Digamos que, por ejemplo, el tema de la lingüística, vale decir, de establecer un lenguaje común es un principio básico de este modelo, ¿ya? La competencia comunicativa es otro principio básico de este modelo, ¿ya? El establecer buenos canales de comunicación, ¿ya? Muchas veces sabemos que hay mucha tecnología, pero aún así dentro de las organizaciones seguimos teniendo serios problemas de comunicación, a pesar de que hay WhatsApp, hay correo electrónico y hay una serie de elementos que muchas veces nos encontramos con que la gente no se entera de lo que está pasando en la organización, ¿ya? El aporte de juegos del lenguaje es muy importante en el ámbito laboral, la psicología laboral es muy importante para este modelo y la pedagogía laboral y organizacional son otros elementos fundamentales para este modelo, ¿ya? Que obviamente se va a trabajar en términos de identificación de competencia. Primero identifico la competencia. A ver, si yo quiero contratar un médico para un hospital X, ¿ya? Obviamente que imaginémonos que yo quiero contratar un pediatra para una clínica privada, no sé, de la zona de Obraje, ¿ya? ¿Qué competencias yo requiero de este pediatra? ¿Se entiende? Claramente requiero que este pediatra tenga buen conocimiento y buen manejo, ¿se entiende? Pero además, si es un pediatra, obviamente que tiene que tener llegada con los niños, ¿ya? Y también con las mamás, que son las que generalmente llevan a los niños, digamos, a una clínica, ¿ya? Y yo tengo que describir, si yo digo, no, es que tiene que ser empático, bueno, cuando yo digo empatía como una competencia fundamental de este doctor, ¿ya? Entonces, yo tengo que hacer una descripción de esa competencia. ¿Qué entendemos por empatía? Cercanía. Entiendo que una persona tenga que ser amorosa. Entiendo que esta persona tiene que ser, digamos, cordial o solamente educada. ¿Qué entiendo por empatía? Porque lo que yo entiendo por empatía puede ser distinto a lo que entiende mi compañero. Por eso es que en el ámbito de la competencia, la descripción de la competencia es fundamental, ¿ya? La normalización de la competencia significa que todos ya que describimos la competencia y por lo tanto todos vamos a entender lo mismo por esta competencia, ¿ya? La certificación de las competencias significa que nosotros, digamos, obviamente vamos a evaluar estas competencias y las vamos a evaluar también a partir de ciertos paneles de expertos, qué nos dicen los expertos frente a esta competencia y así sucesivamente, ¿ya?
Entonces, ¿cómo hacemos el diseño de este modelo por competencia? ¿Qué es un diseño? Es la proyección futura que espera lograr la organización como también su razón de ser, lo cual está establecido en tanto la misión como la visión, ¿no es cierto? El desarrollo del modelo de competencia se enfoca en el perfil de competencia, o sea, el perfil de cargo, lo que acabamos de decir. Yo quiero que este médico que este pediatra sea competente en el ámbito del conocimiento, o sea, no sé, que haya estudiado en Bolivia, pero que después haya hecho maestría, que haya hecho su perfeccionamiento, que tenga diplomados al respecto de la pediatría, etc. Pero además de eso, necesito, ya, eso en términos de conocimiento, y en términos de, digamos, valores humanos, necesito que este profesional tenga una ética profesional. ¿Qué entiendo por esa ética profesional? ¿Cómo describo eso? ¿Se entiende? A eso nos referimos con perfiles, ¿ya? Entonces, toda vez que todos los puestos llevan asociado un perfil de competencia, ¿ya? Según Llorente, los enfoques de competencia que se encuentran hoy en el mercado comparten una serie de puntos comunes, o sea, existe una diversa gama de enfoques por competencia. Sin embargo, lo que nos dice Llorente es que todos estos enfoques por competencia comparten ciertas características. Uno, que cada competencia tiene un nombre y una definición verbal precisa. O sea, si yo digo conocimiento, ¿qué entiendo por conocimiento? Si digo empatía, ¿qué entiendo por empatía? Si digo liderazgo, ¿qué entiendo por liderazgo? ¿Se entiende? O sea, tienen un nombre y tienen una descripción verbal de ese nombre, ¿ya? Cada competencia tiene un determinado número de niveles que reflejan conducta observable. O sea, este liderazgo lo voy a observar porque yo tengo que evaluar si efectivamente esta persona tiene liderazgo. Entonces, ¿cómo yo voy a observar el liderazgo de esta persona? ¿Es un liderazgo positivo? ¿Influye dentro de sus compañeros de trabajo? ¿Es un liderazgo que lleva generalmente a la proactividad? ¿Es un liderazgo que motiva al resto de los equipos? O sea, ¿qué voy a observar yo en este, digamos, descriptor que es el descriptor liderazgo? ¿Ya? Y todas las competencias se pueden desarrollar, pasar de un nivel menor a otro mayor. Vale decir, puede ser que yo no tenga un liderazgo, ¿ya? Pero sí tenga una gran motivación, por ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto, yo en algún momento puedo saltar de este concepto de motivacional al concepto de liderazgo. O sea, vale decir, debemos entender que las competencias también se desarrollan. Vuelvo a decir, yo no era buena haciendo pasteles, ¿ya? Pero leí varias recetas, descubrí cuál de esas recetas era la mejor, ¿ya? Después de eso me puse a hacer varios pasteles y practiqué en reiteradas ocasiones y tuve la voluntad de hacer cuantas veces sea necesario hasta que el pastel quedó perfecto. ¿Se entiende? Por lo tanto, las competencias se desarrollan. No nacemos competentes, pero sí podemos generar estas competencias dentro de nuestra personalidad, siempre y cuando tengamos la voluntad, o sea, el querer hacer, ¿ya? Porque si no tenemos esa voluntad, difícilmente vamos a poder desarrollar estas competencias. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Aló? Bien. Bueno, cuando nosotros hablamos de listado de funciones, por ejemplo, hablamos de planificación, liderazgo, supervisión, riesgo, comercio, ya entendemos esto como una determinada que se da dentro de un área, ¿ya? Y esta área tiene un área de funciones, por ejemplo, esta área, en el área de funciones, por ejemplo, en el ámbito comercial, estamos hablando de ventas propias y dirección de equipo. En un modelo por competencia, nosotros esta misma función la entendemos como orientación al cliente y persistencia. Lo mismo en el ámbito del liderazgo, ¿ya? El liderazgo en el ámbito de funciones se entiende como conducir o formar,
en el ámbito de las competencias lo entendemos como una capacidad para formar y como la capacidad que tienen los individuos para el trabajo en equipo. ¿Se entiende? O sea, vale decir, nosotros le damos una relevancia distinta en el ámbito de las competencias. Y, por ejemplo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que pertenece a las Naciones Unidas, habla de que los seres humanos, o de estas competencias básicas en el ámbito laboral, y habla de esta necesidad, por ejemplo, de interactuar en grupos que son heterogéneos, o sea, vale decir que son distintos. Y eso significa que todos los seres humanos tenemos que tener una competencia que es la capacidad de interrelacionarnos con otros, ya cooperar, resolver conflictos, etcétera. O habla de una competencia del funcionamiento con autonomía, ya actuar según el contexto general, desarrollar planes de vida y proyectos personales, defender y afirmar derechos, intereses, límites y necesidades. Es más, aquí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en este ámbito de del funcionar con autonomía, podríamos inclusive incorporar la moral de los individuos, ¿ya? Y existen, digamos, autores que hablan que en el fondo los seres humanos nos movemos en 3 tipos de moral: la moral convencional, la moral preconvencional y la moral postconvencional, ¿ya? Y cuando hablamos de la moral preconvencional, es la moral que se desarrolla en torno al castigo, o sea, yo no hago esto porque tengo miedo a que me castiguen. La moral convencional es la moral del grupo de pares. Hago esto porque todos lo hacen, vale decir, no sé, si todos mienten, bueno, yo también miento, digamos, en total, todos lo hacen, digamos, nadie me va a juzgar por eso, ¿ya? Y la moral postconvencional es aquella moral que no la logran desarrollar todos los individuos, porque es aquella moral que va más allá del grupo de pares o que va más allá del miedo al castigo. Por ejemplo, en la Alemania nazi, cuando todo el mundo perseguía, digamos, a los judíos, ¿ya? Hubo algunos alemanes que salvaron vidas y que salvaron judíos. A pesar de la publicidad nazi de que los judíos eran, digamos, ladrones, que estaban perjudicando a la nación, etcétera, etcétera, ¿ya? Y a pesar del miedo que pudieron haber tenido, porque eso significaba, no sé, ir a un campo de concentración, o ser castigados, o ser tomados presos, aún así, ya ellos escondieron a judíos y salvaron vidas. ¿Por qué? Porque su moral era una moral de tipo postconvencional. ¿Se entiende? Va más allá de lo convencional. Entonces, este es un tema que no es un tema menor, ¿ya? Porque en el fondo, muchas veces, dentro del funcionar dentro de una institución, es muy difícil lograr a estos individuos que sean totalmente autónomos, ¿ya? Y que tengan, por así decirlo también, una moral o una ética de tipo autónoma. Y por último, usar herramientas de manera interactiva, ¿ya? Que sería otra competencia que la OCDE, ya en el mundo laboral plantea que es muy importante, que es el lenguaje, símbolos, texto, información, conocimiento, tecnología, ¿ya? O sea, vale decir, usar herramientas que tengan que ver con una interactividad en ese aspecto. Cada vez sabemos que no es lo mismo ser un nativo digital que un emigrante digital, ¿no es cierto? Y no es lo mismo, aunque yo sea nativo digital, ocupar los medios digitales única y exclusivamente para, no sé, pues, conversar por las redes sociales y no hacer nada más que eso, digamos, ¿ya? Volvemos a lo mismo entonces, dentro de las competencias es muy importante el ser, el saber, el convivir y el hacer. Son 4 elementos fundamentales. Por eso que hoy en día estos conceptos de competencia y estos 4 momentos, ser, saber, hacer y convivir, son 4 elementos que se toman fuertemente también en el mundo de la educación. Ya en el mundo de la educación son súper requeridos, ¿ya? De hecho, estos 4 conceptos se trabajan en un texto muy bonito de la UNESCO, que se llama La educación es un tesoro, ¿ya? Que es de la época de los 90, y donde se toman estos conceptos para determinar un poco el conocimiento de las personas. Otra forma de entender también este modelo por competencia, ¿ya? O de entender nuevas competencias,
tiene que ver con las competencias de tipo interpersonales, que en el fondo hacen que las personas logren una buena interrelación con los demás. Ya está las competencias intrapersonales y las interpersonales. Es más, hay un libro que se llama Inteligencias Múltiples, en donde se habla ya de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia intrapersonal. O sea, inteligencia intrapersonal es la inteligencia que yo tengo, por ejemplo, para no desmotivarme con cualquier, digamos, percance que tenga en mi vida. Y la interpersonal es la capacidad o la inteligencia que yo tengo para relacionarme con distintos tipos de personas, ¿ya? Se habla también de las competencias sistémicas o de las competencias instrumentales, ¿ya? Que forman parte también de este modelo. Entonces, implementar un modelo de gestión por competencia implica, ya, y un poco lo que me preguntaba Diego delante, ya, ¿qué implica implementar este modelo? Primero, conocer de antemano qué beneficios va a aportar a la organización este modelo. Segundo, hay que determinar hasta qué punto el modelo permite incrementar la flexibilidad de la organización para adaptarse a estos cambios. Lo decíamos, o sea, tengo que hacer una evaluación a ver si la cultura organizacional permite que yo implemente esto o no lo permite, ¿ya? Hay que ver si realmente facilita la gestión integrada de los recursos humanos y el lenguaje común, ¿ya? También es necesario que no se pierda de vista si converge la gestión de los recursos humanos con las líneas estratégicas del negocio. O sea, yo no puedo instaurar un modelo que vaya en contra de las líneas estratégicas del negocio, ¿ya? ¿En qué consiste esta metodología? O recordemos que la palabra metodología significa el camino que yo tengo que recorrer para implementar esto. Entonces, la metodología para la implementación del modelo de gestión por competencia, con el enfoque en el proceso de recursos humanos, requiere el desarrollo de ciertas actividades. Primero, confeccionar un catálogo de competencias genéricas en base a la misión, la visión y las políticas empresariales. Y también de competencia específica, ¿ya? Cuando hablamos de competencia genérica, hablamos, por ejemplo, yo necesito, si tengo una empresa, no sé, que su foco es la atención al cliente, entonces necesito que la persona tenga la competencia de esta inteligencia interpersonal, o sea, poder relacionarse con distintas personas, que tenga habilidades como que desarrolle la voluntad del individuo, o digamos, conocimiento del área de venta. Entonces, ahora, en el ámbito de la competencia específica y técnica, ya si estamos hablando de una empresa que vende celulares, ya, obviamente que yo voy a tener que tener competencia específica para la venta y competencias específicas en el ámbito técnico, conocimiento del aparato que estoy vendiendo yo, ¿ya? Definir las competencias de referencia requeridas en base a los procesos y a los niveles funcionales que operan en ello. Identificar las competencias existentes de los profesionales de la organización, ¿ya? Analizar los gaps, que son los desfases entre las competencias requeridas y las existentes. O sea, recordemos que toda competencia se puede desarrollar, por lo tanto yo no voy a eliminar a una persona que todavía no haya desarrollado alguna competencia de tipo específica si tiene las competencias generales que yo requiero para la empresa, ¿ya? Diseñar planes de acción, estrategias, planes personales, etcétera, que persigan reducir dichos gaps de competencia, o sea, que la persona logre en un cierto tiempo, de mediano y corto plazo, obviamente alcanzar estas competencias de tipo específicas. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hay alguna pregunta o duda? Licenciada, buenas noches. Disculpe, David Benítez le habla. En la diapositiva anterior habla de gaps. No llegué a comprenderlo. No sé si podría volver a explicar.
Sí, claro. Los Analizar gaps los son los gaps. desfases. Sí, los gaps son los desfases entre las competencias requeridas y las existentes. Recordemos que yo les hablaba de que existen ciertas competencias genéricas que tienen que ver con la misión, la visión y la política de la empresa, con los valores de la empresa. Por ejemplo, yo necesito personal que tenga una ética profesional determinada, necesito profesional que tenga la motivación para hacer las cosas, necesito profesionales proactivos. ¿Se entiende? Esas son competencias genéricas, ¿ya? Pero también necesito que este personal tenga competencias específicas, ¿ya? O técnicas. Por ejemplo, en el caso del médico pediatra, a mí no me sirve un médico general, yo necesito un médico que sea un médico pediatra, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las competencias específicas, yo necesito que este pediatra, además de ser, que tenga buenos conocimientos frente al tema de la pediatría, digamos, o sea, que sea un experto en esa área y que se haya preparado en esa área, además sea empático con los niños, además sea cordial con las madres, ¿se entiende? ¿No? Además tenga un liderazgo sobre el equipo clínico que a él le toca trabajar, enfermera, qué sé yo, auxiliares, etc. Puede ser que este profesional sea un muy buen profesional, tenga muchos conocimientos en su área, pero sea muy poco empático con los niños. ¿Se entiende? Entonces, como es una competencia específica, yo tengo que darle el tiempo a este individuo para que desarrolle esta competencia específica. Pero también tengo que ayudarlo a que la pueda desarrollar. Por eso habla de los gaps, vale decir los desfases entre las competencias requeridas y la competencia existente. Puede ser que esta persona tenga muchas ganas de ser empático, pero le cueste. Entonces yo tendré que ayudarlo con actividades, digamos, de juego, lúdica o lo que sea, motivacionales, para que él desarrolle esta competencia de la empatía, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero también tengo que darle un tiempo para que la desarrolle, porque no podemos estar 5 años esperando que la desarrolle. Entonces, a eso se refiere con analizar los gaps, ver los desfases. Cuando yo tengo una persona que tiene varias competencias específicas para el cargo que yo necesito, pero que le faltan algunas, ¿cómo yo hago que esta persona las desarrolle, por ejemplo? ¿Se comprende? Sí, entonces, bueno, los gaps estarían siendo las debilidades, podría coger como debilidades dentro el cuadro FODA que generalmente se hace. Claro, podríamos colocarlo como una debilidad dentro de él, digamos, dentro de pero dentro de esta profesional en específico, digamos. Exacto. Tiene estas competencias desarrolladas, pero esta no. Ahora, mi pregunta es, ¿lo voy a despedir porque él no es empático? ¿Qué piensan? Creo que no. No, no es Creo que no, más necesario. bien tendría que fortalecerse ese gap, ¿no? Con esa debilidad. Perfecto, pero para mi clínica, que es especialista en el área de pediatría, ¿es importante que él sea empático? Sí, sí Sí, es claro que importante sí. porque va a Sí. tratar con los niños y se supone que tendría que ser empático con los niños y las mamás. Exacto. ¿Se entiende? O sea, no es una competencia menor. Él puede saber mucho de pediatría, pero esta competencia para mí, para mi clínica, es muy importante. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo tengo que ayudar a este profesional a que él desarrolle esa competencia. Y también tengo que poner un límite de tiempo para que él la desarrolle. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende, Lisa. Así Bien, es. a eso nos referimos con los gaps. Por eso es que cuando hablamos de que las competencias, yo puedo no tenerlas, pero si yo estoy dentro de una organización que trabaja el modelo por competencia, la gracia es que la misma organización, ya, y obviamente liderada por recursos humanos, van a generar que yo desarrolle esa competencia. ¿Bien? Se comprende, ¿verdad? Buenas noches.
Sí, Sí, se dígame. comprende. Usted dice que hay que ayudar a desarrollar esa competencia y hay que poner un límite. Exacto. ¿Cuál es el Ujú. límite aproximado que tendríamos que poner tomando en cuenta la capacidad de entendimiento del personal? Eso depende de los planes que la misma organización haya hecho. Por ejemplo, por eso que es interesante el tema del modelo de recursos humanos en el modelo de competencia, porque yo también establezco planes, ¿ya? O sea, perdón, plazos. Como establezco un plan de desarrollo de competencia, establezco plazos también para el desarrollo de esas competencias. O sea, si yo con este funcionario, no sé, estoy inventando, ¿ya? Hice ejercicios o trabajé con él los fines de semana, terapias de grupo para fortalecer estas competencias. Si yo en un cierto tiempo determinado conversé, hice pautas de observación de su trabajo, analicé, porque tampoco se trata, a ver, nosotros en Chile decimos el tincómetro, no sé cómo se dice acá cuando a mí me parece, yo creo, hoy día lo vi, ¿me entiendes, no? No tiene que ver con lo que a mí me parece, sino que tiene que ver con pautas de observación que yo realicé, no tiene que ver con lo que a mí me tinca, me parece, yo creo, ¿ya? Porque el parecer es subjetividad. En el modelo por competencia, nada se deja a lo subjetivo, sino que las cosas son de tipo objetiva. Yo trabajé con este profesional en desarrollar esta competencia y trabajé con él, por ejemplo, un mes, 2 meses. A partir de ahí apliqué pautas de observación y veo que este profesional sí ha crecido en el ámbito de la empatía porque al observar su trabajo he visto que él, no sé, es más atento con los niños, tiene, digamos, una relación más cercana, pero no es porque a mí me tinca, yo me parece o yo lo creo, sino que porque lo observé in situ, ¿se entiende? A partir de instrumentos de seguimiento y de pautas de observación. Esa es la gracia de este modelo, que nada lo deja al azar o al creer o al parecer. ¿Se comprende? Dice, Sí, licenciada. en este caso estaríamos hablando de planes de mejora para el personal, ¿cierto? Exacto, sí, sí, claro que sí. Ya. Pero planes de mejora con pautas de evaluación. Y estos, igual estos formularios, tendríamos que igual desarrollarlos, ¿no es cierto? Exacto. Porque lo que yo entiendo, licenciada, desde ese punto, en la metodología de implementación, el primer paso que tendríamos que hacer es manuales de funciones o descripción de cargos, por lo que le entiendo, ¿no? Claro, claro, claro. Pero es que la descripción de cargo está en todos los modelos de gestión de recursos humanos. O sea, yo digo, por ejemplo, en el cargo de gerente general de producción, ¿ya? Yo en el cargo de gerente de producción, yo hago una descripción del cargo. El gerente de producción tiene que, no sé, vigilar la calidad del producto, tiene que vigilar a los trabajadores, tiene que establecer, qué sé yo, cartillas de trabajo, ¿se entiende? Esa es descripción del cargo, que es lo que este individuo tiene que hacer en base al cargo que le estoy asignando, que es jefe de área de producción, ¿se entiende? Pero yo además a este individuo, ya que tiene descripción de perfil de cargo, o sea, yo sé claramente lo que tengo que hacer en mi cargo, además yo le estoy exigiendo competencias. ¿Qué significa esto? Yo quiero que este individuo sea líder dentro de su grupo, ¿ya? ¿Y qué entiendo por líder? Que él sea capaz de motivar a sus trabajadores a un trabajo eficiente y eficaz. ¿Se entiende? ¿Cómo yo describo el liderazgo de este individuo que es el jefe de área de producción? Que probablemente el liderazgo que yo requiero en él es distinto del liderazgo que yo requiero en, por ejemplo, el jefe de venta. ¿Se entiende? En ambos yo requiero liderazgo, pero son distintos tipos de liderazgo.
Se quedaron callados. Lisen, tengo una duda, pero Dígame. sin embargo, si usted indica que debe ser líder, pero eso, Ajá, ¿cómo se puede medir el liderazgo? Porque obviamente cada cargo tiene su manual de funciones, ¿no? En base a eso claro. es evaluado, ¿no? Dice si X informe tiene que presentar al año, por decirlo. Entonces, Ujú, la X cantidad, la cantidad de claro. producción de dichos insumos. Pero el tema del Ujú. liderazgo, ¿cómo podría evaluarse? Por eso, ahí en el liderazgo usted tiene que hacer la descripción de qué estamos entendiendo por liderazgo. Yo entiendo por liderazgo que este jefe de área de producción, por ejemplo, tiene que ser capaz de motivar a sus trabajadores. ¿Se entiende, no? Tiene que ser capaz de generar, digamos, no sé, actitudes que lleven hacia los objetivos de la empresa. Generar, digamos, un concepto de trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo yo, ya, estoy haciendo tres descriptores del concepto de liderazgo en el área de producción. En base a esos tres descriptores, yo tengo que definir qué entiendo por trabajo en equipo, qué entiendo por trabajo eficiente y eficaz, qué entiendo por motivación. Entonces, yo describo cada uno de los indicadores. Y el trabajador o la persona que va a asumir ese cargo, cuando sea evaluado, no se le va a medir solo o no se le mide solo porque él entregó 40 informes en el año o porque él, digamos, hizo 5 productos, no, sino que porque además dentro del perfil de su cargo está, digamos, propiamente escrito cuáles son las competencias que él tiene que tener para poder desarrollar ese perfil de cargo. Bien, entonces, cuando yo hago esa descripción, no dejo esa descripción al azar ni a la interpretación, porque si yo soy jefe de este señor de área, por ejemplo, de producción, yo puedo entender, como ustedes decían, por liderazgo una cosa, yo puedo entender que él, no sé, pues, mueve a los trabajadores y qué sé yo, y los trabajadores hacen lo que él dice. Pero probablemente puede que lo hagan también porque le tienen miedo al castigo o porque sea un líder tremendamente, digamos, eh, no un líder muy positivo, ¿se entiende? ¿No? O porque en realidad funciona mucho más por miedo que por motivación. ¿Ya? Entonces, en el fondo, claro, yo estoy cumpliendo lo que me están diciendo, pero en el fondo eso no va a generar trabajo en equipo, tampoco genera alcance de los objetivos. Un liderazgo de ese tipo no ayuda mucho, digamos. ¿Se comprende la diferencia? ¿Aló? Licenciada, en pocas palabras, cuando Ujú. usted dice de competencias es de acuerdo a lo que uno entiende, en este caso sería la empresa, ¿no? ¿Cómo lo entiende? ¿Cuáles serían las competencias que necesita su personal para llegar a alcanzar los objetivos de su empresa y cumplir con su visión? ¿Correcto? Exacto, exacto, Se exacto. les da Mire, les diferentes voy a mostrar. competencias al personal justamente para que puedan ellos resolver sus tareas y los problemas dentro del ámbito de sus competencias. Exacto, mire, voy a adelantar una imagen que tenía, a ver, acá. No sé si la ven, dice autocontrol, ya, la competencia de autocontrol, ¿se ve? Sí, Ya, Sí, se ve. fíjense ustedes, o sea, solo está midiendo, fíjense en la descripción, está solo midiendo la competencia de autocontrol, ¿ya? Y primero, se define la competencia y dice, dominio de ti mismo, es la capacidad de mantener controladas las propias emociones y evitar reacciones negativas ante provocaciones, oposición u hostilidad de otros o cuando se trabaja en condiciones de estrés. Asimismo implica la resistencia a condiciones constantes de estrés. O sea, primero,
se está definiendo el concepto de autocontrol, ¿ya? Se está definiendo el concepto de autocontrol, que es lo primero que yo tengo que hacer en base a una competencia. Pero después yo hago los descriptores. ¿Y qué entiendo por descripción? Vale decir, cuando yo entiendo que este comportamiento se debe tener de manera, o sea, cuando este comportamiento se tiene de manera extraordinaria, cuando se tiene más o menos, cuando se tiene o se ve, o fíjense usted en el descriptor número 5, dice, carece de la capacidad de determinar cuál es el desencadenante de sus emociones, se deja llevar por las emociones, o sea, tiene poco autocontrol, ¿no es cierto? 4, capacidad para no involucrarse, sentir la presión de la situación y mantenerse al margen de la discusión, o sea, por lo menos, digamos, no se involucra, tampoco es de los que vaya a parar una pelea, pero no se involucra, ¿se entiende? No se mantiene al margen. En el descriptor 3 dice capacidad para controlar sus emociones, sentir el impulso de hacer algo inapropiado y resistir la tentación, habilidad para no caer en la situación. En el 2, o sea, ya nos estamos acercando más a lo que la definición propiamente tal dice. Capacidad para actuar con calma, sentir emoción fuerte, tales como enfado, frustración, etcétera, y actuar de manera controlada. Y la 1, el descriptor 1 dice capacidad para manejar efectivamente sus emociones y evitar las manifestaciones de las emociones fuertes o el estrés sostenido. Seguir desempeñándose bien o responder constructivamente. Por ejemplo, si yo dentro de este jefe de área, ya, de producción, donde generalmente hay conflictos con los trabajadores, yo voy a poner una de sus competencias, el autocontrol, porque a mí no me sirve un jefe de área que se va a agarrar a piñazo o a combo o a patada con sus trabajadores, ¿se entiende, no? O que se descontrola rápidamente. Yo necesito una persona que tenga autocontrol y que sepa manejar los conflictos, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo evalúo a este individuo, probablemente no lo voy a evaluar con un 1, porque probablemente no ha alcanzado la capacidad para manejar definitivamente sus emociones, pero puede que esté en el 3, ¿se entiende, no? Que tenga una capacidad para controlar sus emociones, sentir el impulso de hacer algo inapropiado, pero se resiste, ¿se entiende, no? Entonces, este individuo está en un proceso de desarrollo de esta competencia, que es fundamental para un jefe de producción que trabaja, no sé, con 50 operarios. ¿Se comprende, no? Entonces, probablemente cuando yo lo evalúe, ¿ya? No lo voy a evaluar con el 1, porque no lo ha logrado, pero lo evaluaré con un 3. O si definitivamente lo evalúo con un 5, digo, bueno, voy a tener que trabajar con esta persona seriamente en desarrollar esta competencia. ¿Se entiende? Dígame. Licenciada, esta imagen que usted nos está mostrando, y usted hablaba justamente de las competencias en educación, del ser, Sí, sí. saber, conocer, decidir. Ajá. Prácticamente este diccionario de competencias que nos muestra en la imagen mide esos parámetros, ¿no? Como el ser, el Exacto. decidir. Entonces es posible aplicar esas dimensiones también en área de recursos. Exacto, exacto, exacto. O sea, a ver, como competencia genérica, ya para hablar de competencia, siempre tenemos que tener el saber, el conocer y el querer hacer, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, siempre vamos a tener que tenerlas. Por ejemplo, yo de partida, si a mí me están pidiendo autocontrol como competencia, yo tengo que saber en qué consiste el autocontrol, conocer, ¿ya? Segundo, debo, digamos, actuar de esa manera, debo actuar de manera autocontrolada, pero además debo tener la voluntad de querer hacerlo. No me sirve que, por ejemplo, esta persona como jefe de él lo estoy evaluando, pero después yo me doy vuelta y el tipo va y insulta a todos los trabajadores. Claro, esa sería la dimensión del decidir, ¿no? Exacto, exacto. ¿Se entiende, no? La voluntad que yo tengo. ¿Se entiende? Exacto, sí. Entonces, ¿por qué es tan interesante este modelo? Porque yo a la persona estoy evaluando
esta competencia a partir de una definición de la competencia y a partir de una descripción de la competencia. Por lo tanto, yo no le voy a colocar cuando lo evalúe, no le voy a colocar sí, más o menos, me parece, lo observé ayer y creo que sí, parece que lo tiene. No, ¿se entiende? Yo evaluaré si esta persona tiene autocontrol la semana 1, la semana 2, la semana 3, el mes 1, el mes 2, el mes 5, y si llegamos al mes 6 y llegamos al mes 12 y esta persona todavía no desarrolla el autocontrol, por muy buen jefe de área de producción que sea, ¿se entiende, no? Para mí, esta competencia es una competencia esencial en el área de este jefe de producción. ¿Se Sí, entiende? licenciada. Sí, Por lo tanto, no puedo esperar 3 años para que este individuo desarrolle esta competencia. claro, por ¿Bien? eso justo indicaba usted que había que medir con un tiempo limitativo que la empresa necesita. Claro, 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 ¿se entiende? Y eso va a depender, obviamente, de la empresa, va a depender de los objetivos de la empresa, de la misión de la empresa. O sea, yo no puedo decirle, mira, ¿sabe qué? En 2 meses, 3 meses, no, eso depende mucho de cuáles sean los requerimientos de la empresa, ¿ya? Y de la organización. ¿Bien? Sí, licenciada. Entonces, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta? No. Por mi parte, no. Ya, entonces, estábamos viendo el tema de la implementación, ¿no es cierto? Que en el fondo, como lo que necesitábamos para implementar, o la metodología de implementación, y por eso voy a volver sobre esto, porque este modelo es difícil de implementar en el término de que requiere harto trabajo, pero sobre todo requiere trabajo antes. O sea, vale decir, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que la metodología es importante establecer un catálogo de competencias genéricas, ¿no es cierto? O sea, vale decir, competencias que yo voy a exigir a todo el mundo dentro de la empresa, como la honestidad, como, qué sé yo, valores éticos, competencia en términos de conocimiento, o sea, genéricas. Pero además van a haber competencias específicas y técnicas que yo voy a exigir dependiendo del perfil de cargo, ¿ya? Generar estos catálogos es complejo, ya, porque yo les acabo de mostrar una sola competencia, ¿no es cierto?, el autocontrol. Pero si a eso le decimos, bueno, el liderazgo, no sé, el conocimiento, empatía, trabajo en equipo, o sea, por cada una de estas competencias yo tengo que hacer el mismo documento que yo les acabo de mostrar, ¿ya? Entonces, eso es moroso y requiere de, obviamente, yo ir leyendo y agarrar expertise como encargado de recursos humanos. Pero el trabajo tedioso que se hace antes, después a mí me va a traer muchos beneficios, ¿se entiende, no? Porque a la hora de evaluar yo ya voy a tener elaborados los instrumentos, prácticamente. Entonces, obviamente que en la hora de evaluar yo voy a evaluar con este catálogo de instrumentos que yo ya establecí, ¿ya? Y por eso que el tema de la evaluación no es un tema menor en el ámbito de evaluación por competencia. ¿Por qué les digo esto? Porque yo he conocido acá en Bolivia varias instituciones, inclusive universidades, que dicen que trabajan con el modelo de competencia. Y a la hora de ir a observar estas instituciones, me doy cuenta que trabajan con cualquier cosa menos con el modelo de competencia. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque me doy cuenta que, por ejemplo, en el ámbito de selección de personal siguen con el amiguismo, la rosca. Yo llevo yo soy jefe de una carrera y llevo a todos los amigos míos a que participen en esa carrera, sean buenos profesores, malos profesores, más o menos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el modelo de competencia está ahí, digamos, puesto en la puerta como para quedar contento con ellos mismos, pero en realidad en la práctica poco o nada se utiliza, ¿ya? Porque es un modelo excelente en términos de trabajar con él, pero que requiere
mucho trabajo para el ámbito de recursos humanos, pero también requiere de mucho trabajo en el ámbito de los jefes de área, por ejemplo, ya, o digamos, la misma gente que está encargada de la institución. ¿Ya? Entonces, una cosa es decir, mira, yo trabajo con este modelo, y otra es que otra cosa es con guitarra, digamos, otra cosa es que efectivamente ese modelo se aplique, ¿ya? Tal cual como corresponde aplicarlo. Entonces, un elemento fundamental en el modelo por competencia es la evaluación por competencia, cómo yo voy a evaluar, ¿ya? Y obviamente que esta evaluación por competencia permite a los integrantes de una organización tener toda la información imprescindible para desarrollar un trabajo de calidad, ¿ya? O sea, si yo a este individuo le digo, mira, yo quiero que tú desarrolles la competencia de autocontrol, y esto es lo que yo te voy a evaluar, la persona sabe perfectamente qué necesita desarrollar, ¿ya? Porque en el fondo, esta información debe ser entregada a la gente o a las personas que van a ser evaluadas. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué tareas tienen que hacer? ¿Cómo desempeñarla? ¿Cuánto sabe respecto de sus tareas y de funciones? ¿Cómo poner en práctica sus conocimientos? ¿Qué aporta su trabajador en el logro de los objetivos de la organización? Todo eso tiene que ser evaluado, pero tiene que ser evaluado con un instrumento de evaluación que me permita ser objetivo en lo que estoy haciendo y que no sea una evaluación, insisto, de tipo subjetiva, ¿ya? En donde a mí me pareció, yo creí ver, sí, al parecer, ¿se entiende, no? Sino que en el fondo, aquí es súper importante ver qué vamos a evaluar. Vamos a evaluar la competencia laboral, que puede definirse como un conjunto formado por habilidades, actitudes, destrezas, capacidades, comprensión, conocimiento, ¿ya? ¿Y quiénes deben poseer esto? Obviamente, digamos, las personas que ocupan un puesto determinado dentro del trabajo y que obviamente deben generar, digamos, estas habilidades, ¿ya? Y que estas habilidades se deben demostrar en su desempeño. ¿En cómo se demuestran? En la solución de problemas, en las destrezas que ellos tienen, en el logro del objetivo, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, por eso que es tan importante, ¿ya? Y obviamente que decimos, ¿qué vamos a evaluar? ¿Ya? Vamos a evaluar el saber hacer, el saber estar, querer hacer, poder hacer. Porque hay muchas veces que yo quiero hacer algo, pero la verdad es que no tengo la capacidad para poder hacerlo, ¿ya? O sea, por ejemplo, vuelvo a insistir, yo trabajo en el mundo de la edición, tengo diseñadores que son muy organizados para trabajar, sistemáticos, etcétera, pero no son creativos. No son creativos. No, y entonces cuando yo les pido un diseño creativo, no lo pueden hacer porque requieren de que yo les diga, mira, necesito esto, de este color, de este tamaño, de esta forma, etc. O sea, no son capaces de hacerlo solo. Entonces, una cosa es que yo quiera hacerlo y otra también es que pueda hacerlo, o sea, que tenga las capacidades necesarias para poder hacerlo, ¿ya? Que no es un elemento menor, ¿ya? Y rasgos de las competencias en las empresas, ¿ya? De partida las competencias son inherentes a las personas y no a las actividades, por eso que yo las puedo desarrollar en las personas, ¿ya? Son demostrables, medibles y desarrollables, ¿ya? Yo las demuestro, las mido con un instrumento de evaluación y obviamente, digamos, las puedo ir desarrollando con el tiempo, y eso es fundamental, ¿ya? Prevén una realización entre las características de las personas y las consecuencias de resultados. Son vigentes y adecuadas a la organización, deben responder al futuro deseado de la organización, o sea, se traducen en la misión, la visión, deben ser distintivas, deben satisfacer una necesidad funcional, ¿ya? Ahora, la gestión de las personas parte necesariamente por la estrategia del negocio, o sea, vuelvo a insistir, deben estar alineadas con la estrategia del negocio que yo estoy planteando en términos de gestación de recursos humanos, ¿ya?
Y obviamente estos modelos suelen ser, vuelvo a insistir en lo mismo, ya que la gestión de competencia tiene una directa relación con la estrategia o con el plan estratégico de la organización, ¿ya? Y por eso es que son modelos sinérgicos en el sentido que están en constante movimiento, ¿ya? O desplazamiento en términos de poder desarrollar distintas actividades, ¿ya? Quiero escucharlos un poquito, así que sé que me faltan algunas de las, ¿cuándo se llama? De las láminas, pero me gustaría, antes que se nos pase toda la clase, ya poder escucharlos en términos de preguntas y dudas frente a este modelo, ¿ya? Que, vuelvo a insistirle, no es fácil de armarlo, pero cuando lo armamos es un modelo que nos permite poder trabajar muy bien en términos de recursos humanos, ¿ya? ¿Preguntas, dudas? Por favor, activen sus micrófonos. Por favor, activen sus micrófonos porque me gustaría escucharlo en términos de algunas dudas que puedan tener con este modelo. Vamos a retomar en la próxima clase alguna de las láminas para poder reforzarlo y ver la última parte, pero por ahora me gustaría escucharlo, dejar unos minutitos para escucharlo en términos de dudas que puedan tener o preguntas que quieran hacerme al respecto. ¿Hay alguna pregunta? Licenciada, en este modelo para la evaluación, igual se tendría se podría tomar como un punto medible la evaluación del desempeño cuando se hace de manera anual, en algunos casos. Sí, pero la evaluación de desempeño anual generalmente, digamos, es muy amplia, ¿ya? Y tiene que ver generalmente con los objetivos que uno le ha puesto, digamos, al cargo, ¿ya? Pero en cambio, este modelo, la gracia de este modelo es que tú estás constantemente evaluando antes, durante y después, ¿ya? Porque, vuelvo a insistir, las competencias hay que desarrollarlas. Y para que la persona las desarrolle se requiere del apoyo de la organización también, ¿ya? Entonces, y puede ser que yo la evaluación anual no me sirva netamente porque yo necesito la evaluación anual generalmente ver si los objetivos empresariales se lograron o no. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? Bueno, yo creo que este modelo en general, para poder comprenderlo bien, hay que darle más repasada, ¿se entiende, no? Porque en el fondo es un poquito complejo, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, es uno de los modelos más utilizados hoy en día en términos de recursos humanos, ¿ya? Es muy utilizado. Voy a pasarles la lista para que a los que me faltaron, que son Amparo, Franco. Presente.